Y me parece que se le está cruzando. Voy a consultar con la ingeniero Clotilde, ya que en ese grupo supuestamente, supuestamente están 9 matriculados, pues solamente asisten 7 a dar el examen, ¿no? Entonces, no me parece pues crear un grupo con esa cantidad de alumnos, pero bueno, en fin. Vamos a ver hoy día límites y la derivada parcial. Ya, continuidad lo vamos a dejar por un lado en este tema, ya, pero está la teoría, creo que ya está subida en la plataforma, ¿no? Entonces vamos a ir, hemos escrito ya la, la fórmula del límite, y para calcular el límite, ustedes bien lo saben, ¿no? Eh, ya hemos visto cuántas veces límites, y tienen parecido a lo que es, solamente que en esta teoría del límite nos habla de que nosotros, para hallar la existencia de un límite, esa gata de miércoles, le doy de comer, todo el día quiere tragar. Hoy estoy regalando gatitos jóvenes, ¿ah? Tengo 4 bonitos gatitos, uno ya lo han llevado. Los que desean, vengan nomás, ahí están ya cazadores, ya cazan rata, todo ya, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es que nosotros vamos a ubicar 2 caminos que pasen por el punto hacia donde se dirige el límite, y si por esos 2 caminos sale el mismo valor, entonces vamos a comprobar la existencia de la existencia de ese de ese límite, ¿ya? Entonces aquí está la teoría, ¿no? Y vamos a comprobar. Bueno, su teoría lo hemos explicado la vez pasada. De la continuidad, es lo mismo, ¿no? ¿Cuándo vamos a definir la continuidad? Primeramente, si está definido en un punto, y cuando nosotros hallamos el límite, ¿no? El límite, utilizando 2 caminos, salen iguales, entonces ese va a haber existencia de ese límite. Las propiedades ya les conocemos. A ver, doña María. Ya, perfecto, gracias. Ingeniero, disculpe, Sí, ¿está compartiendo pantalla? no estoy compartiendo. No, Discúlpeme. creo que no. Ah, ya, sí, tenía razón. Yo estoy hablando, estoy explicando. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Un ratito que he hecho todo un caramelito. Esto me agarró Ahora la sí. gripe. O sea, yo está que me fui, qué puta, no sé cómo me picaba la garganta. Dios mío, no va a ser COVID, así que. Ya. Y, bueno, de los límites, ya conocemos este concepto, esta teoría, ¿no? De que tenemos que probar el límite cuando pasa por 2 puntos, por un punto determinado, y ambas curvas, al evaluar el límite, nos sale igual, entonces vamos a decir de su existencia. De lo contrario, no existe. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Y con lo que respecta a la continuidad, ya sabemos que primeramente el límite tiene que estar definido en un punto. 2, que cuando nosotros hallamos el límite de esa función, debe ser igual al punto donde está definido, ¿no? Entonces recién ahí nosotros vamos a decir que ese límite existe. No hay continuidad en el punto que nos están dando. Bueno, las propiedades ya conocemos, que es lo mismo casi, solo se agrega esta nueva, el cociente de 2 funciones. Lógicamente que esta función, esta en G, tiene que ser diferente de 0 para su existencia. Vamos a ver ejercicios, ¿ya? Acá está.
Vamos a ver. Decimos así. Me dicen que hallemos el límite, ¿no? De x más y al cuadrado igual a 5, cuando x, y dice tiende al punto 1,2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero, a ver un ratito, déjenme examinar un ratito. Un ratito. Está mareando aquí. Bien, 1,2. Ahí está. Nosotros sabemos que el límite de esa función f de x, y, quiero acercar más. Ya está. Que el límite de esa función f de x, y es igual a L, dice, cuando x, y tiende al punto A, B. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que la norma de x, y menos el punto A, B va a ser mayor que 0, menor que el delta. Entonces, el f, el valor absoluto del f de x, y menos L es menor a epsilon. Entonces, esa es la definición de nuestro límite. Y esa definición ya le conocemos, ¿no? Esa definición. Entonces vamos a ver y vamos a decir sea el epsilon mayor que 0. Debemos encontrar un delta, ¿no? Que sea mayor que 0. Dice tal que si nosotros restamos, ¿no? La función que viene a ser x más y al cuadrado con el valor del límite que es 5, este dice debe ser menor que el epsilon, siempre que la norma de x, y menos el punto, porque el límite está tendiendo a 1,2, perdón, sea mayor que 0 y este sea menor que un delta. Entonces, mira, de esto nosotros vamos a tener lo siguiente, que tenemos un x menos 1, ¿no? Coma, un y menos 2, la norma, que tiene que ser menor que delta. Entonces, acá, jóvenes, acá nosotros tenemos que buscar este par. O sea, este par, perdón, tenemos que buscar acá. Ahí tenemos que buscar. ¿Y cómo le vamos a buscar? De la siguiente manera. A este x más y al cuadrado menos 5 va a ser igual. Mire. Yo tengo el x,
como yo quiero un x menos 1 y ese x está solito, yo lo puedo poner ahí como un x menos 1. Ya lo tengo, ¿sí o no? Ya lo tengo. Ahora, más a ese y al cuadrado. En ese y al cuadrado, yo tengo que buscar y menos 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ese y al cuadrado, yo le puedo quitar 4y y le puedo sumar 4, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en esto, lo que yo voy a lograr, ¿qué cosa es? Lo que yo voy a lograr acá es un y menos 2 elevado al cuadrado. Y ya estoy logrando un y menos 2. Entonces, ¿pero qué le estoy agregando? Yo le estoy agregando un menos 4y. Entonces le voy a sumar un 4y. Ya, le estoy sumando un 4y. Yo tengo acá un menos 1 y tengo acá un yo tengo acá un menos 1 y tengo acá un 4 que se hace 3. Y yo necesito un menos 5, entonces acá voy a tener un menos 8. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un x menos 1. Ya sabemos que ese y al cuadrado, menos 4y más 4, viene de un y menos 2 al cuadrado. Y de este 4y menos 8 yo puedo factorizar 4. ¿Y qué me va a quedar? Un y menos 2. ¿No? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá un x menos 1 más ese y al cuadrado, yo lo puedo poner como un y menos 2 por un y menos 2, más un 4 por el valor absoluto de y menos 2, y este es menor que el epsilon. Vamos a llamar eso nuestra ecuación 1. Entonces, vamos a decir ahora lo siguiente, ¿no? O sea, todo esto va a ser menor o igual. Ahora, nosotros, como estamos viendo que la norma de x menos 1, coma,
más 4 por y menos 1, que es el delta. Perdón, y menos 2. Y menos 2 acá. Y menos 2 menor que el delta. Entonces vamos a ver que acá tengo un delta, acá tengo un delta, acá tengo 4 deltas. La suma de esto va a ser que 6, donde ese epsilon es, ese delta es epsilon sobre 6. Entonces el delta mínimo es 1, epsilon menos 6. ¿Por qué? Porque acá ya estamos considerando que nuestro delta, el primer delta que nosotros hallamos, va a ser igual a 1. ¿Ya? Eso se asume. Nunca se asume un delta mayor a 1. No podemos asumir delta 2, que delta es 3, no. Menor a él sí, pero para hallar el delta menor a él se tiene que hacer una serie de cálculos. Pero por eso mejor se asume el delta 1, que nos facilita, ¿no?, la demostración de ese ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ahora veamos otro ejercicio de la demostración, ¿ya? Acá estamos viendo que nos dicen que nos dan esta función, este límite de esta función, x al cuadrado más 2xy igual a 3. Cuando x, y dice tiende a 3, menos 1. Lo primero que tenemos que ver es si este límite existe, ¿no? Reemplazamos. Acá tenemos 9. Al reemplazar acá tenemos menos 6. 9 menos 6, 3. Cumple, entonces. Cumple. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir así. Empezamos. ¿Cuál era nuestra definición? Le voy a traer. Para no estar volviéndole a hacer. Cuando x, y tiende a A, B, ¿no? Entonces, vamos a comenzar y vamos a decir sea un epsilon mayor que 0, ¿no? Debemos encontrar un delta mayor que 0, tal que si nosotros restamos x al cuadrado más 2xy, que es la función, y le restamos 3, ese tiene que ser menor que 0, menor que el epsilon. Pero eso va a ser siempre, ¿qué cosa? Siempre la norma de x, y menos 3, menos 1 sea menor que el delta y esto mayor que 0, ¿no? Entonces, 0 es menor que la norma de un x menos 3, un y más 1, porque estamos restando la primera componente del primer vector con el segundo, y luego la segunda con la segunda. Y este es menor que el delta. Entonces, ¿qué deducimos acá? Que este x menos 3, ¿no?,
es menor que un delta y este y más 1 es mayor que 0, pero menor que ¿qué? Pero menor que el delta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El x menos 3, el y más 1. Entonces vamos a tener acá. Yo tengo este x al cuadrado más 2xy menos 3. Entonces, mire, a este x al cuadrado, yo estoy buscando un x menos 3. ¿No es así? Yo busco un x menos 3. Entonces, a este x al cuadrado le voy a restar un 2x y tengo el menos 3. Más 2xy, pero le estoy restando un x y entonces le voy a sumar un 2x. ¿Por qué? Porque este x al cuadrado menos 2x menos 3 viene de un x menos 3 por un x más 1. Más 2, factorizo 2x y me queda un y más 1. Y esto va a ser menor o igual que ¿quién? Menor o igual que 2. Menor o igual, perdón. Menor o igual que ¿quién? Separando tenemos x menos 3, x más 1, más 2, valor absoluto de x por el valor absoluto de y más 1, donde este tiene que ser menor que el x. Tengo mi ecuación 1. Bien, seguimos. Entonces, ahora, vamos a hacer que nuestro delta sea igual que 1. Vamos a partir de ahí. Entonces, miren, yo lo que estoy buscando, yo tengo mi x menos 3, que es un delta, mi delta ya. Pero este x más 1 es lo que ahora tengo que buscar. ¿Por qué? Porque de este delta menos 3, que es menor que 1, menor que el delta, y vamos a ver que lo que tenemos que buscar también es, sabemos que un y más 1 es menor que, en valor absoluto de y más 1 es menor que 1. Ahora, pero yo sé que por propiedad este x menos 3 es menor que 1, pero mayor que menos 1. ¿Qué es lo que busco yo? Yo lo que busco es tener más 1. Entonces a este x menos 3 le voy a sumar 4. Menor que 1 más 4. Y a este menos 1 le voy a sumar 4. Donde x más 1 va a ser mayor que 3, pero menor que 5. Si yo acoto esto, voy a tener que valor absoluto de x más 1 es menor que ¿quién? Menor que 5. Ahora, nuevamente este x menos 3, valor absoluto, que es menor que 1, sabemos que es mayor que un menos 1 y menor que 1. ¿Qué es lo que busco yo? X. Entonces, le voy a sumar 3. A menos 1 le sumo 3, a x menos 3 le sumo 3, y a este 1 le sumo 3, donde x va a ser mayor que 2, pero menor que 4. Entonces, acotando el valor absoluto de x es menor que 4. En 1. El x menos 3 nos representa el delta
Y el x más 1 estamos viendo que es menor que 5, sumamos 5. Más 2, valor absoluto de x es 4. Y el y más 1 es un delta. Y esto es menor que epsilon. Tengo 5 veces el delta más 8 veces el delta será igual al epsilon. 13 veces el delta va a ser igual al epsilon. Entonces el delta es igual a un epsilon sobre 3. Por lo tanto, nuestro delta mínima va a ser 1, epsilon sobre 3. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Un ratito, por favor. Ya, dígame. Claro, el delta mínimo de lo que sea. Y haciendo, bueno, estos artificios, ¿no? Estos son artificios del tipo matemático, ¿ya? Haciendo estos artificios. Bien. Empezamos. Ahora, aquí nos pide que sea, dice, f la función definida por un x por y sobre un x al cuadrado, sobre un x al cuadrado, sobre un x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Para todo x, y dice que es diferente a 0,0. Determinar, dice, si existe el límite cuando de esa función, cuando x, y tiende a 0,0. Un ratito, jóvenes, unos 5 minutos, por favor.
Bien. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar dos caminos, ¿ya? Vamos a poner acá tomando S1 y S2, dos conjuntos diferentes de R2. Que van a tener a X sub 0, Y sub 0 como punto de acumulación. ¿Ya? Como punto de acumulación. Entonces vamos a empezar. Decimos, sea S1 va a ser nuestro primer conjunto, donde X, Y pertenece a R2, tal que Y va a ser igual a 0. ¿No? Vamos a decir que Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, si nosotros tenemos nuestra recta, nuestro XY, tenemos acá el punto 0,0. Y si Y es igual a 0, entonces está pasando por acá, por ese punto, ¿sí o no? Entonces, vamos a decir entonces lo siguiente. Entonces, al evaluar, vamos a decir el F de X, en vez de Y, pero Y es 0, 0, va a ser igual a X por 0 sobre X al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces vamos a ver que tenemos un F de X, 0, que esto va a ser igual a 0 sobre X al cuadrado, y esto va a ser 0. Y esto va a ser para todo X diferente de quién, diferente de 0. ¿No? Diferente de 0. Bien. Ahora veamos el otro camino. Sea S2 dice tal que X, Y pertenece a R2 tal que Y sea igual a X, ¿no? Tal que Y sea igual a X. O sea, en esta gráfica, nuestro Y igual a X, si ustedes observan, está pasando por ese punto, ¿sí o no? Está pasando por el punto 0,0. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que ese límite, acá faltó decir que el límite de la función f de X, Y, entonces, cuando X, Y tiende a 0,0, esto es igual a decir el límite cuando X tiende a 0 de X, 0, y este es el límite cuando X tiende a 0 de 0 va a ser igual a 0. Ahora, en la segunda función, vamos a decir el límite de f de X, Y cuando X, Y tiende a 0,0. Y esto va a ser igual a decir el límite cuando f de X, pero en vez de Y, porque Y es X. Entonces quiere decir que X va a tender a ¿dónde? A 0. Va a ser igual a decir el límite cuando X tiende a 0. Pero yo tengo X por Y, X por X. Y acá será X al cuadrado más X al cuadrado. Y este es el límite cuando X tiende a 0, ¿no? Arriba tengo X al cuadrado y abajo tengo 2X al cuadrado. Entonces, este X al cuadrado con este X al cuadrado se va. Y me va a quedar el límite cuando X tiende a 0 de 1 medio.
Entonces, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, que el límite de esa función f de x, y, cuando x, y tiende a 0, 0, es igual a 1 medio. Podemos ver que el límite de esa función f de x, y, de x, y, cuando tiende a 0,0, y cuando ese punto, ¿no?, pertenece a ¿dónde? Al primer conjunto, nos sale diferente al límite de la función f de x, de x, y, cuando este tiende a 0,0, ¿no?, un punto que pertenece a S2, salen diferentes. Entonces vamos a decir, por lo tanto, el límite de esa función f de x, y, cuando x, y tiende a 0,0, simplemente, jóvenes, no va a existir. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos la siguiente pregunta. Dicen, CF dice la función de CF, la función definida por f de x, y igual a un x por y al cubo más un x al cuadrado sobre y a la 6, determinar si existe, ¿ya? Que pasa por el punto 2,2. Bien. Veamos. Sea S1 igual un x, y que pertenece a R2, tal que nuestro y va a ser igual a 2x. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos nuestro punto y por ahí está pasando esa recta. 2x, ¿no? Entonces vamos a decir así que el límite de esa función f de x, y, cuando x, y tiende a 0,0, entonces vamos a tener que el límite cuando x, y tiende a, ya no x, y, porque se va a convertir en, cuando x tiende a 0, del f de x, 2x. ¿Por qué? Porque
el y se ha vuelto 2x, ¿no? ¿De quién? De ese límite que vale x por y al cubo que vale 8x al cubo sobre x al cuadrado más 2 a la 6 es 64 x a la 6. Y esto va a ser igual a decir límite cuando x tiende a 0 de 8x a la 4 sobre, yo puedo sacar el x al cuadrado y me va a quedar 1 más 64 x a la 4. Entonces, si nosotros observamos, ahí nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 8x al cuadrado, ¿no? Sobre 1 más, un ratito, ¿aló? Sí, buenos días, señorita. No, señorita, ya le he dicho ayer a una señorita que me llamó, póngame su base de datos, que no necesito. Ayer o anteayer, pero todos los días está que frían con lo mismo. Qué manera de fregar. Y hoy cuando se atrasan los pagos, siguen fregando. Bien, entonces tenemos 1 más 64x al cuadrado. Si nosotros evaluamos, cuando x vale 0, acá vamos a tener 0, y abajo vamos a tener 1, y esto es 0. Entonces estamos viendo que el límite de f de x, y, ¿no? De x, y, cuando tiende a 0,0, lógicamente ese punto pertenece a ese conjunto 1, me sale 0. Ahora, vamos a hallar un S2, que es x, y, que pertenece a R2, tal que puede ser una parábola, puede ser una curva, pero podremos probar por un y al cubo igual a x, que por lo general esa curva, si no me equivoco, es así. Está pasando por ese punto, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir el límite de f de x, y, cuando x, y tiende a 0,0, es igual al límite cuando x tiende a 0 de quién? De x, raíz cúbica de x. ¿No es así? Raíz cúbica de x. Y esto es igual, tenemos x por y al cubo, o sea, me queda x. Y abajo vamos a tener x al cuadrado más, ¿no? Y al cubo, pero ese y al cubo se va y me queda x al cuadrado, ¿no es así? X al cuadrado. Y esto va a ser x al cuadrado sobre 2x al cuadrado. Entonces, esto es igual a ¿qué? A 1/2, ¿no? Entonces, ese límite de esa función f de x, y, cuando x, y tiende a 0,0, lógicamente ese punto ahora pertenece a esa curva S2, es igual a 1/2. Pero vemos que en el primer recorrido nos sale 0 y en el segundo recorrido nos sale 1/2. Entonces vamos a ver que el límite de esa función f de x, y
cuando x, y tiende a 0, 0, P pertenece a ese conjunto S1, sale diferente al límite de f, y de x, y cuando tiende a 0, 0, P pertenece a S2, ¿no? Entonces vamos a ver acá que, por lo tanto, el límite de esa función f de x, y, de x, y cuando tiende a 0, 0, simplemente no va a existir. ¿Está bien? No va a existir. ¿Lo vieron? Sí. Claro, son curvas. Podrías usar tu y igual a 0, ¿no? Como podrías usar también una parábola que pase por ahí. Por ahí podría pasar una parábola. Una parábola que pase por ese punto. Puede ser esta curva, no esta curva. Una parábola, pues, que sea y al cuadrado x, va a pasar por ese punto. ¿Sí o no? Entonces, siempre va a pasar por ese punto esa curva. Una curva tiene que pasar por este punto para ver si existe o no el límite. ¿Alguna otra pregunta? A ver, veamos acá otro ejercicio. En este ejercicio nos dicen x al cuadrado y perdón, x a la cuarta y a la cuarta y pasa por ese punto, nuevamente por el punto x0 y es 0. Pero no todo quiere decir que pasa por 0,0. Puede pasar por 1,1, por 1,2, no sé. A ver. Bien. A ver. En este ejercicio nos dice lo siguiente. Que x a la 4 por y a la 4 sobre x al cuadrado más y a la 4, todo eso al cubo. Bien. Nuevamente vamos a tomar este camino, ¿no?
igual a X. Entonces vamos a decir que el límite cuando X, Y tiende a 0,0, ¿no? Es igual a decir el límite cuando X tiende a 0 de X, X. Y esto va a ser igual a X a la 8 sobre X al cuadrado más X a la 4 al cubo. Y este es el límite cuando X tiende a 0 de X a la 8 sobre, si yo saco X al cuadrado, va a ser X a la 6. 1 más X al cuadrado, todo esto al cubo. Y esto va a ser el límite cuando X tiende a 0, ¿no? Cuando X tiende a 0, de X al cuadrado, sobre 1 más X al cuadrado, y esto al cubo. Evaluando vamos a tener 0 entre 1. Entonces, vamos a decir que el límite de f de X, Y, cuando X, Y tiende a 0,0, esto va a ser igual a 0. Lógicamente el punto P pertenece a S1. Y este es un S1, S2 va a ser X, Y, que pertenece a R tal que vamos a ponerle una parábola. Y al cuadrado igual a X. De y al cuadrado igual a X. Entonces, tenemos el límite. El límite cuando X, Y de la función f de X, Y tiende a 0,0. Esto va a ser igual a decir el límite, ¿no? Cuando X tiende a 0, ¿de quién? De X, raíz cuadrada de quién? De X, ¿sí o no? Y esto va a ser igual o raíz cuadrada de X, esto va a ser igual a decir ¿qué cosa? Tengo X a la 4 por, como Y es raíz cuadrada, entonces tengo X a la 4. Abajo voy a tener X a la 4 más X a la 4. Y todo esto al cubo. Este va a ser límite cuando X tiende a 0, ¿no? De X, raíz de X, que va a ser igual a... Arriba vamos a tener X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, perdón, acá, porque es a la cuarta, X a la 6, sobre 8 veces X a la 6. Entonces el límite, cuando X tiende a 0 de X, raíz de X, es igual a 1/8. El límite de esa función f de X, Y, cuando X, Y tiende a 0,0, me sale 1/8. Entonces el límite de la función f de X, Y, cuando X, Y tiende a 0,0, ¿no? A 0,0, cuando P pertenece al camino S1 o al conjunto, me sale diferente al límite de f de X, Y, cuando este tiende a 0, cuando P va por el camino S2 es diferente. Por lo tanto, el límite de f de X, Y
Cuando x, y tiende a 0,0, simplemente no existe. Ahí está, joven. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? Bien. Ahí nos vamos a quedar, por favor, estoy con la gripe. No sé si ustedes me escuchan. Pero bueno, nos falta una semana, pero hasta acá ya quería entrar a derivadas parciales, pero regresando mejor ya de los parciales vamos a hacer eso. ¿Está bien? Voy a tomar la asistencia. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Al parcial va a venir Hasta el acá. tema que hemos tocado. Sí, Ya. hasta acá viene el parcial. ¿Ya? Voy a dejar abierto mi aula todavía, porque anoche que la garganta como me pica, tenía que frotarlo. Estoy tomando unas pastillas, no va a ser que sea COVID, así, Dios mío, no caray. Voy a dejar abierto mi aula todavía, ¿ya? Ya, entonces, nos vemos, jóvenes. Hasta luego.